Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me confirma si tenemos audio. Ahora sí, sí, se escucha. Hola Lick, muy buenas tardes. Sí, se escucha bien. Buenas tardes, Fernando. Gabriel. Escuchar, porfa. Ahora, como dijo, ¿Me confirma si me pueden escuchar, porfa? Sí, sí se escucha bien, Lick. sí, Buenas se Ah, tardes. escucha. ok. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado de semana? Bien ahí. La ciudad, ¿cómo está? Aquí todo bien, queriendo ponernos aquí al orden nuevamente. Ok. Quisiera saber si tenemos preguntas respecto de la clase anterior, de los temas que abordamos en la primera clase introductoria referente al derecho notarial. Por ahorita no tengo link. Ok, perfecto. Dentro de la plataforma, no les estoy compartiendo pantalla todavía. Un segundito que me abra el dispositivo que es. Solo un segundito, solo quiero poner a cargar. Perdón, hoy sí. Bien, ok. Dentro de las actividades de la semana pasada, parte de ellas era plantear la discusión sobre cómo se regula la se regula la función notarial en El Salvador a través de la ley secundaria. Para eso tenían ustedes el foro de participación para poder realizar cada una de sus aportaciones respecto del tema planteado. Me gustaría en primer lugar poder escuchar de parte de los presentes y todos los compañeros acá unas 4 opiniones respecto a las conclusiones que podemos llegar con la sentencia que se planteó para estudio la semana anterior y que se tenía como eh, lectura complementaria y que se abordó para la discusión del tema. No sé quién gustaría empezar o lo escojo yo. Andrés. Buenas tardes, Lick. Solo déjenme recordar qué es lo que contesté en el foro. Eh, vale. Preliminarmente, ¿verdad? Yo lo que destaqué fue primero el artículo 145 de la Ley Orgánica Judicial, ¿verdad? En que dispone para mí el principal.
criterio normativo para la regulación de la función pública notarial, ¿verdad? Que en este caso es el examen y los requisitos que los abogados aspirantes a dicha función deben de cumplir para poder hacer uso de la facultad ya referida. Ok, muy bien, continúa. Vamos bien, continúa. Pero no sé si me escuchan todavía. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien, vamos muy bien, continúa. También con respecto a, déjeme ver, facultades dentro del texto, ¿verdad? De la jurisprudencia también menciona que, y también lo estábamos abarcando en clase, creo que más por eso va el uso de la jurisprudencia, ¿verdad? Que las funciones notariales no se encuentran únicamente en la ley de notariado y en la Constitución, sino que hay facultades más allá de lo que pudiera establecer la Constitución, sino que pueden encontrarse en leyes secundarias como Fowler, dentro del cuadro que hicimos mencionamos algunos, ¿verdad? Como lo del eh, Código Tributario con respecto a la función de hacer el no me acuerdo el nombre del documento que se hace, ¿verdad? Pero es la recopilación de los documentos que el notario elabora en el año. Entonces, esa es El informe tributario de los bienes sujetos a impuesto a la transferencia de bienes muebles. correcto, correcto. Entonces, esa sería la participación que yo puse en el foro. Ok, ¿pueden ver la pizarra ya? Sí. Pues, Sí, ¿cómo? Lick, Sí, ya se ve. vaya, perfecto. Es decir, vamos a intentar hacer esto para que se vea bien, que me sale bien pequeño. Ok, dentro de esta división, la Constitución, colores, siempre me cuesta esta cosa de la pizarra, no sé por qué, pero quiero, que se ve como gris, ¿verdad? Que no puedo, no sé qué le pasa a esto, permíteme un segundo. Tendría Ok, la Constitución de la República, dentro del organigrama normativo de cada una de las leyes planteadas, establece cada una de las facultades del Estado y cada una de las instituciones y toda la normativa inicial que se plantea para configurar diferentes funciones. Dentro de ellas se ha establecido a cada uno de los órganos, ejecutivo, órgano legislativo y el órgano judicial, las distintas eh, facultades que van a poder ejercer dentro del ejercicio de una determinada capacidad. La función notarial, a diferencia de otros países y otras latitudes, como ustedes pudieron haber advertido, en nuestra legislación se encuentra regulada a partir del artículo 182, eh, atribución doceava, en la cual le da a la Corte Suprema de Justicia todas las facultades referentes a lo que implique la administración, organización, autorización y sanción
para la función pública notarial. Para ello, la Corte se ha dividido dentro de su organigrama en diferentes áreas administrativas que tienden a tomar estas facultades correspondientes para poder organizar y poder dar las facultades al funcionario correspondiente en el uso de la función pública notarial. Pero estas facultades, que si bien es cierto derivan del artículo 182 de la Constitución, se ven manifestadas dentro de leyes secundarias con carácter formal. Es decir, que siempre en todo momento, una ley en carácter formal, es decir, una ley secundaria, va a ser aquella que va a permitir el desarrollo del ejercicio de la función notarial como parte del establecimiento de cada una de las funciones. Todas estas disposiciones que tienden a referir el funcionamiento del notariado tienen que ser aprobadas como ley formal secundaria, aprobada por Asamblea Legislativa después de seguir todo el proceso de formación de ley, y van a ser en estas distintas normativas en las que se van a encargar todas aquellas facultades que el notario va a poder ejercer para el cumplimiento de sus atribuciones. Estas, de carácter orgánico, es necesario traer a colación que la Corte va a dividir en diferentes entidades administrativas de su propia función cada una de las atribuciones que va a tener, que era lo que hablábamos anteriormente respecto del organigrama de cómo se organizaba cada una eh, de estas funciones. Vaya, veamos un ejemplo. ¿Alguien me puede decir con la segunda tarea cómo cómo se establece el organigrama de las entidades de la Corte encargadas de eh, regular la función jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia? Perdón, de la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ideas? Yo tengo el de la tarea, licenciado. Ok. Eh, Le voy a habilitar para que pueda compartir pantalla. Perfecto. Veamos. Voy a dejar de proyectar y ahorita ya pudiera usted compartir pantalla. Eh, Carla, ¿verdad? Sí. Vaya, hágalo por favor. A ver. Me avisa si pueden ver. Sí, ya se puede ver. Sí, ya se ve. Ok, felicidades, la felicito por la iniciativa. Continuamos. Centrémonos primero en la división tradicional de cada una de las salas, que son las que tienen, la que tiene la primera, ahí está, perfecto, muy bien. Con esta presentación que usted está dando es prácticamente lo que yo le estaba dibujando. Cada una de ellas tiene diferentes actuaciones de autorización, supervisión, función disciplinaria, capacitación que puedan tener cada una de ellas. No obstante, dentro de esta planificación que usted ha planteado en este momento, tenemos que hacer la aclaración que jurisdiccionalmente la Corte Suprema de Justicia se divide en sus cuatro salas, pero para cuestiones de carácter administrativo y de la regulación de cada una de las funciones que ellos van a ejercer como entes administrativos, tiene diferentes órganos que ejercen funciones correspondientes para llevar a cabo cada una de las actuaciones que muestra la primera lámina. ¿Puede pasar a la siguiente, Carlos? Bien. Debemos tomar en cuenta que ponga la de en medio. Ok. Siempre va a ser la Corte Suprema de Justicia como un órgano colegiado integrado por sus 15 magistrados, quien va a tener las funciones de decisión final de cada una de las actuaciones que vaya a realizar, ya sea en autorización o función disciplinaria, suspensión
o cualquier otro tipo de estado que tenga. Para ello, la Corte se divide en diferentes secciones que tramitan o llevan cada uno de los diferentes trámites que tienen que tener para objeto de poder alcanzar la calidad de notario. Tiene una lámina donde aparezca la sección de investigación profesional. La siguiente, o ahí nos quedamos. Solo tengo esa. Vale, muy bien, pero muy bien, muy buen ejercicio. ¿Alguien más tiene alguna lámina que compartir? Quiero ver, lo que pasa es que esta me parece bien pequeña a mí, pero ahorita les comparto la imagen. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, me está fallando un poco esta cosa. Les voy a compartir toda la pantalla. Me avisan si ya lo pueden ver. Aún no se ve. Ok, ahorita sí. Bien, cada una de estas, ay, no es esto. Cada una de estas órganos, mejor se los voy a hacer con la pizarra, mejor, porque si esto me está dando muchos problemas. Ok, ya ven la pizarra. Bien, la corte, Sí, hoy día. en cada uno de sus, compuesta esta por sus 15 magistrados, va a ser quienes van a poder autorizar por mayoría cualquier tipo de autorización, sanción o modificación normativa. Normativa en carácter de reglamento para la ejecución de la función pública notarial. Para poder llevar a cabo estas funciones correspondientes, existen diferentes tipos de unidades administrativas dentro de la Corte que tienen diferentes escenarios. Dentro de ellos se encuentra la sección de investigación profesional, que es la entidad organizativa encargada de realizar las investigaciones y sustanciar los procesos administrativos que se sigan en contra de todos los profesionales del derecho que hayan cometido infracciones en el ejercicio de la función, en el ejercicio de la abogacía o de la función pública notarial. Es decir, vamos a dividir su función en dos para este primer momento de abogacía y de notariado. En lo que corresponde a la función de abogacía, va a ser esta sección de investigación profesional quien va a llevar y va a sustanciar todo el proceso correspondiente para poder tener la autorización para el ejercicio de la función pública notarial, perdón, de la función de la abogacía. Y una vez se haya eh, cumplido con todos los requisitos, es la Corte Suprema de Justicia en pleno con por mayoría, lo cual serían 8 magistrados con su firma quienes autorizarían el acuerdo para que usted pueda ejercer como notario. Para poder adquirir la calidad de notario, la ley de notariado nos establece los requisitos de poder cumplir un examen de suficiencia. Este examen de suficiencia normativamente lo realizan diferentes tipos de unidades que están a cargo de ellas, pero la función última, independientemente de la organización que se tome para ellos, corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Después podrán ustedes decirme de la sección de notariado
que es la encargada de regular y administrar todo lo correspondiente a al ejercicio de la función en cuanto a la entrega de libros, la autorización de hojas, la entrega de sellos. Ok, ¿cuál es esta función que termina cumpliendo? No es que la sección vaya a tener la última palabra respecto a todo lo que sea del ejercicio notarial. Todas las funciones de autorización, sanción y las funciones normativas las va a ejercer la Corte Suprema de Justicia en pleno. Las demás van a ser delegadas como entes administrativos para que puedan tener el ejercicio de cada uno de ellos. Porque la ley secundaria, como bien lo mencionaba, la asistencia correspondiente, nos establece que esta función va a ser únicamente ejercida por la Corte Suprema de Justicia en pleno y van a ser este órgano administrativo quien va a tener el desempeño de dichas funciones y puede encomendar todo lo referente a la tramitación a cualquiera de las otras unidades organizativas o dependencias que considere necesario para llegar a tal fin. La sección de notariado también tiene una función fiscalizadora o una función de control al momento de entregar las hojas y recibir los protocolos una vez estos hayan sido vencidos o agotados o recibir la documentación correspondiente a la entrega de testimonios o la entrega de actas notariales, de hacer una revisión del cumplimiento de las obligaciones del notario, pero no son los encargados de sustanciar el proceso administrativo sancionador, sino que una vez ellos adviertan alguna infracción por parte del notario, van a remitir informe a la sección, a la sección de investigación profesional para que en el área de investigación de notarios ellos tramiten todo el procedimiento sancionador realizando la calificación de la infracción administrativa cometida y haciendo la notificación de las partes interesadas y el notario a sancionar para que éste pueda defenderse dentro del procedimiento. Pero todas las decisiones referentes a la finalización del proceso, a la exoneración del notario o a la imposición de sanciones que puedan darse en este caso, va a corresponder a la Corte como ente delegado conforme a las atribuciones que le otorga el artículo 51 de la Ley Orgánica Judicial, la cual como norma de ley de carácter secundario, el legislador ha establecido todas las funciones y correspondencias para poder regular y sancionar a todos los notarios. ¿Preguntas hasta el momento? Licenciado, perdone, ¿podría repetir el artículo que acaba de mencionar? Del artículo 51 de la Ley Orgánica Judicial. Muchas gracias. Ok. Primero, como les digo, antes de entrar a las disposiciones normativas de la ley de notariado, a las disposiciones prácticas de ella, quiero que tengamos en cuenta quiénes son los entes de control y quiénes participan dentro de cada uno de estos sistemas que vamos a ver y cómo se encuentran estos organizados para tener correspondencia con ellos e identificar quién va a ser el ente controlador dentro del organigrama interno que pueda tener la Corte Suprema de Justicia y quién va a ser cada uno de las funciones que al final es la Corte como ente general el encargado de la imposición de sanciones o las autorizaciones o de proponer conforme al artículo 131, número 7 de la Constitución, cualquier reforma normativa en el ámbito del ejercicio de la función notarial, de la abogacía y de la competencia de los tribunales, todas las disposiciones correspondientes y va a ser el andamiaje que establezca cada uno de de la normativa referente y cada ente regulado dentro de este organigrama, quienes van a tener esas facultades para poderlas ejercer. Me gustaría escucharlos. Preguntas, dudas o comentarios, porque en esto de estar en clases virtuales en esta parte, siempre me siento a veces como que estoy haciendo monólogo. Quisiera escucharlos también, sus dudas o sus comentarios.
Liz, solo una consulta. Sí, Buenas Diana, diga. tardes. Buenas Dice tardes. Corte Suprema de Justicia y a un lado dice ¿qué? ¿Autoridad qué? No, dice, es para ejercer las funciones de autorización, sanción o sanciones normativas. Ustedes Ah, verán ok, que ya ok. creo que va a ser la última vez que voy a utilizar la pizarra con ustedes porque no me funciona muy bien y la tablet la tengo descargada. Bien, Ah, vaya. ahora, Sí, sí, sí. No solamente eso, y luego solo en la sección de investigación y la sección de notariado son como los únicos departamentos, entiendo, que controlan que, lo coad- del notariado, ¿verdad? que coadyuvan con la corte Ujú. para poder ejercer esa facultad. Muy bien. Ah, ok. Vámonos Entendido. entonces a hacer nuestra primera revisión y a entrar de panzazo con la ley de notariado. Leamos por favor el artículo 1, el primer inciso hasta el primer punto y coma. Ok. ¿Cómo dice? Dice el artículo 1. El notariado es una función pública. ¿A qué nos referimos con esta parte de que sea una función pública? Yo creo que esto fue con lo que cerramos la clase del día lunes pasado. ¿Ideas? ¿Recuerdan a qué nos referíamos con esa Sí, disposición? el carácter de fedatario que adquiere el notario tiene un interés público, entonces al ejercerlo se convierte u obtiene esa calidad de funcionario público. Ojo, ojo, no es únicamente un interés público, estamos hablando de una función, porque la fe se puede dar en diferentes tipos de escenarios. Podemos dar fe de carácter religioso dentro de un aspecto de carácter espiritual dentro de nuestro organismo o nuestra comunidad en la cual nos congregamos. Podemos tener una especie de fe o constancia deportiva que podamos dar, por ejemplo, un árbitro dentro de un partido o una autoridad dentro de un referente torneo o algo por el estilo. Pero lo que nos referimos aquí son a las funciones primordiales del Estado, que el Estado va a tener todas aquellas funciones públicas para poder determinar y ejecutarlas. La fe pública es parte del ejercicio de una función ejecutiva del Estado, en la cual no se está creando ley, no se está resolviendo conflictos entre particulares como lo establece la función primordial del órgano jurisdiccional, sino que se le está dando calidad probatoria de contenido a los actos que se vayan a establecer conforme la autoridad del Estado para poder garantizar y velar por esas circunstancias. Cuando hablamos de una fe pública, hablamos que el notariado es parte de una de las funciones que ejerce el Estado, pero en este caso, dado que una configuración de un sistema notarial el cual se ha ejercido únicamente por funcionarios públicos, nos establecería una restricción para el comercio en la cual tendríamos que abarrotar instituciones públicas o tendríamos que abarrotar diferentes tipos de oficinas públicas para poder adquirir la fe propia que se pueda dar. Cuando hablamos de una función pública, lo podemos tener también con la fe pública de la función que expiden todos los funcionarios de determinados actos en el ejercicio de sus funciones. Para tal efecto, por favor, en cuanto a la división del tipo de documentos que ésta va a crear, leamos el artículo 331, quiero ver, sí, del artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil para poder establecer cuáles son aquellos documentos que se van a considerar como públicos y la diferencia entre los documentos privados. Lo leo si gusta. Por favor. 331 del procesar civil, ¿verdad? ¿Sí? Dice, instrumentos públicos, artículo 331. Instrumentos públicos son los expedidos por notario que da fe y por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función. ¿Y qué son los instrumentos privados?
Instrumentos privados, artículo 332. Instrumentos privados son aquellos cuya autoría es atribuida a los particulares. También se considerarán instrumentos privados los expedidos en los que no se han cumplido las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos. Es decir, aquí nos hace una clasificación en la cual es condición sine qua non para tener la calidad de la publicidad de un determinado documento, el tipo de funcionario de persona que lo expide y la calidad en la que lo hace. Es decir, va a ser el notario siempre que lo haga dentro de las funciones que se le otorgan para dar fe de los actos conforme a la ley de notariado y cualquier autoridad o funcionario público siempre dentro del ejercicio de su función. ¿Y a qué va y por qué es necesario hacer esta aclaración dentro del valor que puedan tener diferentes instrumentos? Es por el valor probatorio que estos van a alcanzar y los efectos que van a tener respecto de cada uno de ellos. Leamos, por favor, el artículo 341 del Procesal Civil y Mercantil, en el cual nos establece el valor probatorio de los distintos instrumentos. Artículo 341. Los instrumentos públicos constituirán prueba fehaciente de los hechos, actos o estado de las cosas que documenten, de la fecha y personas que intervienen en el mismo, así como el fedatario o funcionario que lo expide. Los instrumentos privados hacen prueba plena de su contenido y otorgantes, si no ha sido impugnada su autenticidad o ésta ha quedado demostrada. Si no quedó demostrada tras la impugnación, los instrumentos se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica. Es decir, en este punto es donde vemos reforzada con normativa más actualizada el concepto que va a tener el instrumento público, que será el expedido por notario o funcionario en el ejercicio de sus atribuciones y que va a constituir una prueba fehaciente. ¿Qué significa esta palabra fehaciente? Y ayúdanos, por favor, buscando o utilizando la inteligencia artificial o cualquier otro tipo de documento de prueba que necesitan. ¿Qué significa esta palabra de fehaciente? ¿Alguien lo encontró? Que es fidedigno o que se puede dar fe. ¿Y qué significa fidedigno? O sea, entendamos las palabras por primero por su sentido lógico y común y después le vamos a ir dando el significado jurídico que van a ir teniendo. ¿Qué significa fidedigno, fehaciente? Pues básicamente que es algo evidente, que entiendo yo que no se puede rebatir, que no tiene... Que va a O sea, dar es tan certeza, cierto que no se puede discutir. que tiene certeza respecto de los Exacto. contenidos que ellos tienen. Entonces, esta clasificación de documentos va a dar esta especial característica al notario en cuanto a los actos que él documenta. Por lo tanto, la ley del notariado establece que el notario es un delegado del Estado que da fe de los actos, contratos y declaraciones que entre sus oficios se otorguen y de otras actuaciones en que personalmente intervenga. Y aquí viene nuevamente para darnos aquella condicionante específica que va a ser todo de conformidad con la ley. Si bien es cierto, el notario no es un funcionario, y esto creo que lo abordamos la clase anterior, ¿por qué no se considera un funcionario al notario? Lo vimos en el cierre. ¿Cuáles son conforme al derecho administrativo las condiciones para que una persona pueda ser considerado como un funcionario público? Es decir, necesita tener un nombramiento para tal efecto y, como consecuencia de ello, por ese nombramiento y esa investidura que le da la ley, va a tener poder de decisión sobre las cuestiones que se sometan a su competencia.
En cambio, el notario no es nombrado por ninguna institución, únicamente sigue un proceso correspondiente para su autorización para el ejercicio de su función y además de ello, él no tiene poder de decisión. El notario en ningún caso va a tener una circunstancia referente a una decisión que vaya a adoptar, sino que únicamente se corresponde en un delegado del Estado para, como bien lo menciona el artículo, para dar fe de aquellos actos, es decir, actos jurídicos, que estos pueden ser actos unilaterales, cuando vemos la clasificación de los actos jurídicos, recordemos que estos pueden ser actos unilaterales o actos multilaterales, o contratos, que son todas aquellas declaraciones de voluntad por medio de las cuales se crean, se modifican, o sea, formalmente el contrato únicamente crea cualquier tipo de convención que es un acuerdo entre dos o más personas, que es el encaminado a crear, modificar o extinguir cualquier tipo de obligación. Puede ser también respecto a declaraciones en los cuales el notario únicamente da fe que una determinada persona realiza una expresión de voluntad o una declaración a través de la cual se va a tener por manifestado en el lugar y momento en que fue brindada la misma con la fe correspondiente de ella, que se otorguen ante sus oficios, es decir, ante los oficios del notario significa ante la función que él esté ejercitando, cuando los particulares a libre contratación pueden acudir al notario para que éste pueda desplegar los efectos correspondientes de su función y dotar de esa certeza en cuanto al lugar y el tiempo de los hechos en que se van a otorgar cada uno de ellos o en cualquier otra actuación en la que personalmente intervenga. ¿Recuerdan ustedes en el Código Procesal Civil y Mercantil cuando hay una especie de emplazamiento, el cual puede ser delegado a un notario? ¿Ideas? No, no lo recuerdan. Bien, todas estas características de la función van a poder ser ejercidas por el funcionario que tenga la calidad correspondiente. Y esta fe pública concedida al notario, ¿en qué va a corresponder? En concordancia con las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, se establece que esa fe concedida al notario, esa facultad de dar certeza de los actos, se considerará plena como prueba, es decir, que no va a poder ser rebatida respecto a los hechos que en las actuaciones notariales personalmente ejecuta o comprueba. Aquí tenemos dos divisiones. Uno, respecto de las actuaciones que el notario ejecuta o comprueba. Vaya a ser levantar alguna acta, realizando algún emplazamiento en esta calidad, o que el notario haya podido constatar, por ejemplo, el acaecimiento de un determinado accidente de tránsito que puede ser levantado por el acta notarial en cuanto a que el hecho ocurrió en el tiempo establecido. En cuanto a las declaraciones de voluntad, en los actos, contratos y declaraciones que autorizan, la fe también va a ser plena en todo lo tocante al hecho de haber sido otorgados en la forma, lugar, día y hora en que el instrumento expresa, es decir, en cada uno de los sentidos en los que la redacción del mismo haya dado, y esto teniéndolo en concordancia con el artículo 341, que nos establece que esta fe plena será fehaciente de los hechos, actos o estado de las cosas que se documenten, de la fecha y de las personas que intervienen en el mismo, así como del fedatario o funcionario que lo va a expedir. Y esta fe probatoria de todo instrumento notarial se va a regular de conformidad con las leyes respectivas. Es decir, tenemos que hacer esta integración probatoria respecto de cada una de estas circunstancias. Podemos hablar también dentro de los actos de voluntad en el caso que un notario quisiese comprobar la calidad de edad de una persona en la cual no se pudiese realizar, y es en este caso en el que
el notario va a tener la facultad de poder dar la fe plena de que se ha comprobado las circunstancias establecidas dentro del tipo de acto correspondiente para tal efecto. ¿Preguntas? Bien. Respecto, ¿alguien me levantó la mano? No. Ok. Estos tipos de actos van a blindar de esa certeza necesaria para que puedan llevarse a cabo y estos puedan servir para esa documentación que se realice y ser presentados ante particulares o ante autoridades públicas o jurisdiccionales administrativas que van a poder en esta circunstancia valorar y otorgar cada uno de las condiciones probatorias de los documentos que se estén otorgando ante ellos. Ciertos tipos de documentos van a tener especiales características cuando adquieren o se realizan a través de una función notarial correspondiente. ¿Qué característica especial adquieren los contratos bilaterales en el caso que sean otorgados en escritura pública para el juicio ejecutivo? ¿Ideas? Para repetir, ¿Cómo? ¿puedes repetir, por favor? Ok. Dentro del juicio ejecutivo, ¿qué condición especial tienen los documentos otorgados ante notario, ya sea en escritura pública o en contrato privado autenticado? ¿Saben ustedes qué es la fuerza ejecutiva? Y no es, bueno, la fuerza ejecutiva no es la potestad que tiene el acreedor del documento, ¿verdad? O de la obligación en ese sentido, a hacer ejecutar lo que en el documento dice. Entonces, con la función del notarial, en habiendo cumplido las solemnidades, ¿verdad? Que el documento a lo mejor pueda necesitar, únicamente se presenta al tribunal y ya adquiere fe el documento, ¿verdad? Ya tiene esa validez para judicializar, perdón, el acto jurídico en el que se sometieron ambas partes. Ok, ¿alguien más? Está bien la respuesta, Andrés, pero terminémoslo un poco más. ¿Alguien más nos quiere colaborar? ¿Qué es la fuerza ejecutiva? Ya llevaron procesal civil 3. Hola. Sí, la fuerza ejecutiva es un mecanismo por el cual se hace valer la heteroexigibilidad de las obligaciones a través primordialmente del órgano jurisdiccional, a través de un pronunciamiento judicial. Ok, solo una última respuesta, por favor. Ya llevaron procesal civil 3, procesos especiales, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, Buenas todavía tardes, licenciado. Buenas tardes, Marcelo. Am, la fuerza ejecutiva es cuando un documento se puede cobrar o exigir, es como un cumplimiento directo sin un juicio previo. Sí hay juicio, sí hay un proceso previo porque no puede ser cobrado autónomamente. La fuerza ejecutiva es una calidad especial en las cuales, en obligaciones documentadas, en el caso de instrumentos públicos otorgados ante notario en contrato privado autenticado o en escritura pública, se le da la característica especial de poder iniciar un proceso como prueba preconstituida y la facultad para iniciar el cobro de esta con el embargo automático sobre los bienes del deudor. Es decir, que el documento que ante el notario se
otorgue tiene tanta fuerza probatoria y tanta plena prueba de su establecimiento y de las condiciones que ha dado, que el legislador ha decidido darle esa condición especial de poder gozar sin audiencia previa del deudor, que recaigan embargos sobre los bienes de este. ¿A qué quiero llegar con esta reflexión de este tipo de documentos? Que el sentido que la ley establece a cada uno de ellos le da la fuerza correspondiente del valor probatorio del notario en cuanto a la plena fe que ésta pueda tener de los actos que de él se deriven. Es decir, tanto en materia probatoria de documentación, los actos otorgados ante notario por escritura pública, contratos, declaraciones de voluntad, van a tener esa fuerza probatoria necesaria que para poderla establecer se va a constituir una plena prueba y van a ser plena fe, van a ser fehacientes respecto de aquellos hechos, actos o estados que se documenten en cada uno de ellos. Es decir, la función del notario es dotar de la eficacia y notar de la certidumbre jurídica a todas las actuaciones realizadas entre los particulares, los cuales, como bien sabemos dentro de la teoría de derecho civil, no todos los actos es necesario que tengan la participación de un funcionario notarial para que estos puedan tener sus valores probatorios correspondientes. Pero si las partes deciden acudir al notario para darle plena fe en cuanto a su contratación, en cuanto a sus declaraciones de voluntad, estos van a tener la fuerza probatoria correspondiente. Igual existen otro tipo de contratos y otro tipo de actuaciones que la ley establece que tiene como requisito que ser otorgadas ante notario para que estos puedan desplegar sus efectos correspondientes y más allá, además, exigir un segundo requisito de inscripción en los registros correspondientes para su oponibilidad a terceros. ¿Cuáles son las condicionantes que se tienen para poder establecer la validez de una compraventa, los requisitos de validez de existencia de la compraventa de inmuebles? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los requisitos de validez para la compraventa de los inmuebles? Tiene que ser por escrito y reunir ciertas solemnidades que están contempladas en el Código Civil, como por ejemplo la voluntad de las partes, la relación del inmueble, el precio, ¿verdad? Que se pactó, entre otras Pero, cláusulas. pero resumiéndolas, son dos condicionantes: que sea otorgado en escritura pública, que sea inscrito en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Veamos otro caso. ¿Cuáles son las dos condicionantes de validez para la constitución de una sociedad anónima? Al igual que la compraventa de inmuebles, Lic, tiene que ser en escritura pública e inscrita en el registro de comercio, si no estoy mal. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos que se exigen para celebrar un matrimonio? También en escritura pública, solo que en este caso se presenta a la alcaldía respectiva del cónyuge de cada uno, ¿verdad? De los registros públicos, perdón, los registros del estado público, del estado familiar, de el lugar de nacimiento de cada uno de los cónyuges, más el del lugar de celebración del acto. El matrimonio, al igual que otro tipo de actos, puede ser otorgado por distintos funcionarios. ¿Tienen a la mano el artículo 21 del Código de Familia? Para que nos lean cuáles son los requisitos para poder contraer matrimonio. Y los funcionarios autorizados para Yo tal lo efecto, tengo. por favor nos ayude. Creo que es el El, 19, 21, el cual habla de los funcionarios autorizados para celebrar matrimonio. el, este, acta prematrimonial.
No, más E- adelante, El, está antes, está de los funcionarios autorizados. ¿Ya llevaron derecho de familia? el 13 Sí. dice los funcionarios facultados para autorizar matrimonio dentro de todo el territorio nacional son el Procurador General de la República y los notarios, y dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales los son los gobernadores políticos departamentales, los alcaldes municipales y los procuradores auxiliares departamentales, los jefes de misión diplomática permanente y los cónsules de carrera en el lugar donde estén acreditados podrán autorizar matrimonios entre salvadoreños sujetándose en todo a lo dispuesto en el presente código. Ok, a esto quiero llegar a otra parte. Así como existen diferentes tipos de actos, van a existir diferentes funcionarios que se encuentren autorizados para poder dar validez a este acto. Muchas veces la única va a estar restringida la función a los notarios, sino como en el caso del matrimonio va a tener las posibilidades de que este acto sea otorgado por otro funcionario, como es en el caso del procurador y los alcaldes. Pero cuando la ley le da las obligaciones al notario, éste tiene que cumplir con todas las disposiciones especiales que la normativa secundaria va a establecer para la validez de sus actos. Además, este artículo del Código de Familia nos establece una relación directa con el artículo 3 de la ley de notariado, el cual nos establece la plena autorización del notario de poder ejercer su función de carácter territorial, el cual nos establece que la función notarial se podrá ejercer en toda la República y en cualquier día y hora. Y asimismo, se podrá ejercer esa función en cualquier día y hora en países extranjeros para autorizar actos, contratos o declaraciones que solo deban surtir efectos en El Salvador. Entonces, relacionémoslo con el artículo 1. Cuando hablamos que es una función pública, estamos hablando que es una función que es delegada por el Estado y el Estado de El Salvador donde ejerce soberanía. Ajá, joven. sobre todo su territorio. En todo el territorio nacional. Muy bien, Fernando. Pero también sobre todos aquellos actos que sean otorgados por salvadoreños y que vayan a surtir efectos en el territorio nacional. Es por eso que el notario puede ejercer actos de otorgar poderes en el extranjero, realizar matrimonios en el extranjero, siempre y cuando se vayan a ejecutar estos actos y vayan a tener validez dentro de la circunscripción territorial en la cual el Estado de El Salvador ejerce jurisdicción, que vaya a afectar a cada uno de esos detenidos sujetos. Así, si yo me encuentro en Australia y quiero otorgar mi testamento, ¿puedo como notario autorizar ese testamento para Ricardo Escobar? Sí se puede. De hecho, los notarios creo que pueden otorgar su testamento a ellos mismos. También pueden otorgarlos ellos mismos, pero siempre que sea para desplegar los efectos en el territorio de El Salvador, así como matrimonios, otorgar poderes, otorgar cierto tipo de transferencias, se van a realizar siempre y cuando los bienes sujetos para dicha transferencia sean objeto de la circunscripción territorial y sus efectos se vayan a desplegar en el territorio nacional. Otra parte interesante de esta es la habilitación que tiene el notario para poder ejercer en cualquier día y hora. Nos establece que todos los días son hábiles para ejercer la función pública notarial. Entonces, ¿puedo un Viernes Santo realizar un matrimonio? Sí, ¿Puedo un 1 de enero otorgar un testamento? sí se puede.
¿De dónde deriva esa potestad? ¿De dónde deriva esa Del facilidad? artículo 3 de la ley de notariado, donde dice que el notario puede ejercer en cualquier día y hora sus funciones. Ok, eso es la manifestación plasmada de una disposición mayor. Recordemos lo que hemos estado hablando al inicio de la clase, de qué representa efectivamente esta función notarial. O sea, los particulares en el ejercicio de cada una de sus actividades se encuentran restringidos a horarios hábiles. Puede repetir. Los particulares en el ejercicio de cada una de sus actividades se encuentran restringidos a un horario de oficina o un horario hábil. No, Entonces, ¿por qué al notario se le da esa facultad de poder ejercer su función en cualquier momento? porque en cualquier momento una persona particular pues puede solicitar sus funciones. Imagínese, Diana, que en este momento a las 11 de la noche a mí me da un ataque de ansiedad y llamo a mi notario y le digo, mira, quiero en este momento otorgar mi testamento porque siento que me voy a morir mañana. Y el testamento se otorga a las 3 horas con 33 minutos del día 27 de enero de 2027, de 2026. ¿Es esa una hora común de oficina? No, no es común, pero sí se puede dar un testamento a esa hora, ¿verdad? ¿Restringe validez al acto que se vaya a otorgar? No, para nada, porque la ley le da la facultad de poder hacerlo. Y puedo otorgar este testamento estando y dejando constancia que lo voy a otorgar en la ciudad de Anamoros a las 2 horas con 15 minutos del día 27. Sí, si usted está en Anamoros, a esa hora sí. O En sea, el, si el testador está en ese momento y en ese distrito. en aguas territoriales de El Salvador, en la isla de Meandeo, También, pero en este caso creo que no es un notario. Si el notario casualmente va ahí, ¿verdad? En la embarcación, sí. puede Pero en otorgar este una. caso, sí, lo podría, pero si no va a un notario, entonces el encargado de esa función, pues lo hace. Para ese caso terminan siendo disposiciones especiales de los testamentos privilegiados reguladas en el Código Civil, que le da la posibilidad de otorgarlos al jefe del, perdón, al comandante de la misión militar, al capitán del barco, y que necesitan, una vez llegando a puerto, finalizando el conflicto en el que se otorgan, ser asentados por notario. Pero son excepciones. En cuanto a la función notarial, esta va a poder desplegar sus efectos y el notario va a poder otorgar cualquier instrumento en cualquier día, hora hábil y en cualquier lugar, aún en cualquier lugar del planeta, siempre y cuando éste vaya a desplegar sus efectos en el territorio nacional o sobre salvadoreño. ¿Preguntas? Una duda. Díganme. Perdón, Lick, en este Eh, caso también incluiría consulados o embajadas, ¿no? No, ok. El cónsul, y buena pregunta, el cónsul ejerce una función notarial, pero en un carácter especial. Tiene que reunir los mismos requisitos que reúne los instrumentos para el notario, pero sus facultades notariales están reguladas y controladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Cancillería. Y que No, obviamente no le, perdón. el cónsul va a otorgar ese instrumento afuera del territorio del Salvador, pero para desplegar sus efectos acá en El Salvador. Pero sí es una función notarial que ejerzan los cónsules o jefes de misión diplomática. No, pero no consultaba sobre la función del cónsul en sí, sino sobre un notario.
que esté en una embajada. No, no tiene que estar en la embajada. Usted puede otorgar el poder en el condado de Orange del estado de Ah, ok. California o en cualquier lugar, o pueden otorgar un determinado acto en la ciudad de Düsseldorf del estado de Renania del Este en Alemania, de la República Federal de Alemania. Las únicas consideraciones que va a tener en este caso es asentar en el acto el lugar donde se está otorgando y que obviamente usted esté en ese lugar como notario para poder ejercer y presenciar ese acto y que despliegue sus efectos dentro del territorio nacional. Bien, y bien que tocaron este punto, porque la segunda parte de la clase van a tener ustedes una tarea y la que más me interesa que realicen para tener la próxima, porque yo sé que son bien acuciosos con todas las tareas que realizan, pero hay una que quiero que le pongan especial atención y le voy a regalar un punto para el próximo lunes en la primera parte de la clase, dentro de los primeros 10 minutos a los primeros 3 personas que realicen la exposición de la tarea correspondiente a esta semana en cuanto a realizar un cuadro comparativo respecto de las diferencias de la función del sistema notarial eh, anglosajón y el sistema notarial latino. Los primeros 3 voluntarios que a las 5 de la tarde del próximo lunes hagan esa presentación van a tener ese punto para su primer parcial. ¿Es individual o grupal? Lick? Individual quiero que trabajen ahorita. Pues yo con gusto puedo, puedo realizarlo. Si estás conectado en el lugar y día y hora como se establece, con mucho gusto. Así que jóvenes tienen tarea en cuanto a las lecturas correspondientes de la segunda parte de la clase y el trabajo correspondiente para ese incentivo. Y aquí quiero que se peleen para que me digan quién va a ser el primero en exponer que esté conforme conectado. Además, les he habilitado hasta el día de mañana a la medianoche para que puedan terminar las actividades correspondientes de la semana 1. Las actividades de la semana 2 van a cerrar el domingo a la medianoche. Así que no habiendo nada más que hacer constar, habidos que les expliqué los efectos jurídicos de este acto y de las tareas, damos por finalizada la presente y nos quedamos pendientes sobre cualquier duda o comentario a través de las vías oficiales de comunicación. Que pasen una bonita tarde. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz Muchas tarde. Feliz gracias, tarde, Lick. Lick. Feliz noche. Sí.